Con mucha humildad, además tomo una presentación como la de Mauricio. Muchas gracias, Arip, por invitarme a platicar. Voy a compartir el escenario en un ratito con mi socia Irene para que me ayude a ponerle este tema más práctico, para que yo no me ponga tan técnico, que puedo caer en algunos tecnicismos. Y luego mi otro socio, Alberto, continuará con parte de la conversación, así que tenemos un ratito de agenda con ustedes. Mi tema es la inteligencia artificial y el machine learning. Y sé que suena así, y esto en recursos humanos, y cómo está. Y yo les voy a contar dos historias que me parecen interesantes con esta entrada que tengo. Me gusta la fotografía y me dediqué a la industria fotográfica muchos años de mi vida. Y me acuerdo perfectamente haber estado con uno de los directores de Kodak. ¿Alguien ha oído de Kodak? En paz descanse. ¿Sí? Y me acuerdo que me decía, la fotografía no va a desaparecer nunca, porque una foto no es una foto hasta que se imprime. Bueno, la verdad es que si no aceptamos la inteligencia artificial, nos va a atropellar. No hay de otra. ¿Cómo la usamos a nuestro favor? Voy a tratar de explorar un poquito ese tema con ustedes el día de hoy, con este tiempo que me regalan. Y entonces lo vamos a juntar con la transformación del trabajo, porque creo que uno de los retos más importantes que tenemos es que le tenemos miedo a las bases de datos. ¿No? El otro día mi novia se enojó conmigo porque estaba yo viendo una base de datos tenía 70,000 renglones por 140 columnas, y le digo, es que está preciosa esta base de datos, ¿no? Y se me queda viendo así con cara ¿de qué hablas, no? Pero ese tema de poder ver una base de datos y hacer inferencias, que es uno de los temas que quiero llegar con ustedes, no leerla lineal, porque si tratamos de sacar los datos de manera lineal, no estamos haciendo el trabajo que sí podemos hacer nosotros, que no va a hacer la inteligencia artificial, que es pensar con los datos, sacarles insights. No le tengamos miedo a picotearle a la base de datos hasta que llore o hasta que se muera de la risa, lo que pase primero. Pero los datos nos dan ese tipo de información. Si hay un cruce entre la información cualitativa y cuantitativa. De hecho, por eso le pedí a Irene, a mi socia, que me ayude en un momento, en unos slides, para que veamos cómo se hace ese cruce, cómo hacemos esa intersección cualitativa con cuantitativa. Entonces, bueno, soy yo él, ya me hizo favor Mauricio de presentarme, más allá de que me pregunta qué voy a hacer con la barba, si va a seguir creciendo, el honor es mío, Mauricio. Y desde niño siempre quise ser un inventor. Es algo que he buscado toda la vida. Y además soy un emprendedor serial. No estoy siempre incómodo con mis zapatos. Y fui navegando este mundo de la invención, desde la innovación, la consultoría en la cual sigo, por supuesto, hasta que un día me encontré con dos escenarios particulares que me van a ayudar a ilustrarles mi plática de hoy. La primera es el US Navy, ¿no? La Marina de Estados Unidos, la Fuerza Naval de Estados Unidos, no la Marina. La Fuerza Naval de Estados Unidos me pide, oye Joel, queremos hacer un modelo de colaboración y creatividad entre los soldados. Y yo dije, en la madre, ¿cómo voy a hacer para que soldados se vuelvan creativos? ¿No? Resulta que el mundo de los soldados es sumamente creativo. El perfil que tienen es un perfil de ideador dentro de los perfiles que hay, pero de todos, estoy hablando de la gran mayoría del perfil de ellos. Y el reto que teníamos en la mano es, imagínate que estás en un buque en la mitad del océano Atlántico y sabes que tienes 3 minutos para que te caiga un misil. ¿Cuál es la creatividad de soluciones que salen de ahí? Ese me empezó a abrir la curiosidad al desarrollo, al uso de datos para empezar a generar modelos predictivos. El segundo, y tiene mucho que ver con tu conversación, de alguna manera, estábamos en Houston y me pidieron para ver si podíamos mejorar el análisis psicométrico de reincidencia criminal.
Entonces, tenemos un criminal, lo liberan, lo sueltan, crímenes menores, por supuesto, y saber si se puede ganar, si se puede mejorar la predicción de que esa persona, al reincorporarse a la sociedad, no va a volver a cometer un crimen. Bueno, este modelo tiene mucho que ver con cómo le pregunto la información, porque sí hicimos algunos jueguitos con una app para medir riesgo, pero todo el tema estaba en que la información realmente venía del tiempo que tardaban en contestar. Por ejemplo, de qué tan fuerte le pegaban a la pantalla, más que estar pensando en la encuesta. Y entonces aquí voy a tratar de retar durante mi conversación un poco el tema de cómo estamos preguntando desde recursos humanos la información que estamos recibiendo. Porque si no pensamos diferente cómo capturamos los datos, dentro de unos años vamos a estar en el mismo escenario que Kodak. Pues con eso, bienvenidos a la familia de científicos de datos. Bienvenidos, yo me autodescribo como un absoluto nerd y me gustaría darles la bienvenida como recursos humanos a este mundo de la ciencia de los datos, en la cual todos estamos ya metidos. Y para empezar la plática quisiera así como, cuidado. Sí, ya les dije que no se puede detener la inteligencia artificial, nos va a atropellar, no hay manera de no usarla, hay que usarla. Pero la inteligencia artificial busca patrones, lo mismo que sabemos hacer nosotros. La inteligencia artificial lo que realmente está haciendo y por lo cual podemos hablar de predicciones humanas es porque afortunadamente como especie somos sumamente repetitivos. Entonces yo no tengo ni la menor idea de lo que Alberto va a hacer el jueves a las 10 de la mañana, no puedo predecir eso. Pero la propensión a que primero se tomó un café, luego revisó las noticias, y eso sí puedo porque somos muy repetitivos. Y como tenemos propensiones repetitivas, podemos entrar en modelos predictivos de comportamiento humano. Y como podemos hacer eso, podemos llegar con una inteligencia artificial y decirle, ayúdame para que lo pueda hacer más rápido, para que yo pueda consumir de ti la información de una manera más rápida. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de preguntarle a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es Google, no es un explorador. La inteligencia artificial, si usan el abierto, el gratuito, el que la mayoría de ustedes está usando abajo, tiene una nota bien chiquitita, pero bien importante que dice, no confíes en toda la información que te doy. Palabras más, palabras menos. Porque lo que está haciendo es que está usando la información que tú le das, que cada uno de nosotros le damos, multiplicado por billones de personas, y busca lo más común y de ahí va aprendiendo. Entonces no es un explorador, pero sí entramos a usarlo como un asistente. Le alimentamos la información correcta, pero sobre todo nos atrevemos a hacerle preguntas. Yo voy a regresar a la historia de mi novia, que ya les conté, porque luego me estoy peleando con la computadora, ¿no? Así de, te dije que no era eso, ¿no? Pero estoy dialogando con la inteligencia artificial porque le estoy enseñando a hablar conmigo, porque quiero que entienda cómo yo hablo. A eso le llamamos entrenar al modelo, le estamos entrenando. Si lo limitamos a cada una de sus empresas, con los datos de cada una de las empresas, con las preguntas que quiero que me ayude a contestar, podemos llegar a decirle dónde buscar lo que queremos que busque y que nos conteste lo que nosotros queremos que nos conteste. Pero bueno, primero entendamos qué es. Ya estoy hablando de algunos ejemplos, algunas historias, pero ¿qué es? ¿Qué es Machine Learning? Antes de hablar de inteligencia artificial, tenemos que hablar de Machine Learning y de Big Data. Entonces, ¿cuáles son los principios? Uy, ahí se cruzó un poquito.
Creo que es la manera en la que proyecta, una disculpa. Primer principio, confía en Dios, no en los datos. Este es bien importante, porque como estadista que soy, yo les puedo contestar con estadística casi cualquier cosa que ustedes me pregunten. Por ello, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso del Machine Learning, es retarlo. Y aquí les voy a empezar a cuestionar un poco de las cosas que nos pasan en el área de recursos humanos. Ojalá logre, dentro de los mensajes que les deje hoy, es que dejemos de pensar en promedios. Los promedios, además de que hablan del pasado, nos agrupan a la mayoría. Y lo que pasa con la mayoría no le enseña un modelo de estadística absolutamente nada. Lo que queremos es encontrar los extremos, lo que se sale. Porque resulta, piensen en una campana de Gauss. Todos saben lo que es una campana de Gauss, ¿verdad? Entonces piensen en una campana de Gauss. Lo que está en un extremo de la campana, un usuario, tengo un colaborador que nunca ha cometido ningún problema de ética, que lo recluté, que llenó todos los exámenes, que tiene el mayor compromiso, la mejor evaluación del desempeño. Del otro lado de la campana de Gauss, tengo a lo que le llamamos el usuario opuesto. No tiene que ser alguien que roba, no tiene que ser alguien que cometió fraude, pero está ahí calentando el asiento, esperando a que le llegue el siguiente trabajo. Lo que tienen en común estos dos colaboradores, si lo podemos entender de manera profunda, lo tendrán todos los que están en medio en el promedio. Entonces no tengo que hacer un estudio de toda la población para poder determinar esto. Lo que tengo que hacer es meterme Big Data profundamente en los dos outliers, en los dos extremos. El otro tema con el promedio es que el promedio mide el pasado. Y si yo quiero predecir la cultura, el clima y la organización que quiero tener, el promedio no me da la información. Yo no puedo llegar a una inferencia cuando veo... ¿Se me fue la pila? No. Cuando veo que tengo de promedio 7.8 en liderazgo. Muy bien, pero ¿qué hago con ese 7.8 en liderazgo? Voy a usar de ejemplo los detectores de mentiras. Los aparatos para detección de mentiras detectan cuando alguien miente después de que mintió. Lo que no pueden hacer es anticipar si alguien va a mentir. Un poco nos pasa eso cuando vemos todo en promedios, en barras de promedios. Nos quedamos viendo el pasado, lo que pasó en los últimos 6 meses. Segundo principio, todos los modelos estadísticos están mal, pero algunos funcionan mejor que otros. Y entonces lo que vale la pena, lo que tenemos que hacer y lo que sí hace la inteligencia artificial para que ustedes, aunque ya les di la bienvenida al mundo de científicos de datos, no tengan que aprender de ciencia de datos, es que tiene la capacidad de usar todos los modelos y darnos el mejor resultado. Y entonces nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, que es tomar decisiones. Tercer principio, hay que segmentar para conquistar. Todo esto de necesito la muestra más grande, cuál es la muestra estadísticamente significativa y válida, hoy, con la cantidad de datos que tenemos, ya no importa. Y voy a hablar un poco más de eso. Lo último, no has terminado hasta que valides. Porque efectivamente, en estadística, en inteligencia artificial, en ciencia de datos, hay que validar porque estamos infiriendo. Si logramos llegar a la inferencia, entonces hay que nada más validarla. Y entonces, ¿qué es Data Analytics? ¿Qué es Big Data? ¿A qué me refiero con todo esto? Lo primero es que tenemos varios cambios que han sucedido. Generamos muchos más datos de los que se han generado en cualquier otro momento de la historia. Las empresas, ustedes, nosotros, probablemente tenemos más datos de nuestros colaboradores que de nuestros mismos clientes. Pero está toda la data en diferentes lugares. Hay 4, 5, 10, 15, 20 proveedores. Algunas cosas las tenemos en Excel y nos volvemos empresas de excelencia. Otras están en una plataforma.
están en tantos lugares que no está junta y por lo tanto no la podemos usar. Pero la data la tenemos. La segunda es que no solo tenemos más data que nunca, tenemos las computadoras que la pueden procesar. Y si puedo procesar básicamente con la computadora que tienen en sus escritorios toda la data, y cuando les digo toda es toda la data, ¿para qué estoy haciendo muestreos? Puedo analizar todo de todo lo que tengo. Por ende, como tengo tanta data y la puedo procesar, las fórmulas de la estadística cambiaron. Y necesitamos dejar de pensar en si es el R cuadrada es arriba de 62 o términos que se usan para hacer una medición de validez estadística. No importa, porque puedo entrar a todo el resto de la información, porque puedo usar la inteligencia artificial para rebotar con ella, para hacer un diálogo con la inteligencia artificial. Entonces hay que hacer un poco de cambio de la manera en la que pensamos cuando queremos entender a nuestros colaboradores. Y esto nos lleva, para terminar de explicarles qué es, a 3 niveles de madurez. Primero le llamamos visualización. Visualización son las gráficas, nos dan insights, seguro nos dan insights. Tenemos gráficas de pie, tenemos gráficas de barra, tenemos gráficas de 1000 tipos, lo podemos hacer en Excel, lo podemos hacer en Power BI, lo podemos hacer a mano. Pero una manera de empezar a tener insights es a través de visualizar. Por supuesto, la tecnología nos permite visualizar mucho más allá de lo que hemos hecho antes y por eso hay tantas plataformas de visualización. Una vez que visualizamos, podemos hablar de predicción. En este caso estamos viendo ingreso contra compromiso. Bueno, esto ya es diferente, ¿no? Porque ahora sí puedo ver la tendencia que traía en el pasado y proyectarla al futuro. Eso le llamamos predicción, básicamente eso es lo que es una predicción. Entonces yo puedo ver que, por ejemplo, en el nivel medio de ingreso se me cae el compromiso. Entonces le puedo cambiar la barra de compromiso y decirle, balance vida-trabajo, ¿hará lo mismo? Y puedo empezar a comprobar, puedo empezar a correlacionar información. Pero una vez que hice el ejercicio de predicción, es decir, que yo vi las tendencias que he traído, puedo llegar a lo que se llama Machine Learning. Machine Learning básicamente se resume, le llamamos optimización de una manera menos coloquial, pero creo que ayuda más a entender lo que es. Machine Learning es cuando el algoritmo me recomienda a mí. Yo ya lo visualicé, yo ya lo proyecté hacia futuro con mi tendencia pasada, ahora le puedo hacer preguntas, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo optimizo? ¿Qué me recomiendas? Y a eso le llamamos optimización. En este ejemplo lo que están viendo es una red organizacional. Cada bolita, cada circulito que ustedes ven es un colaborador de una empresa. Yo le estoy haciendo preguntas de resistencia al cambio. Entonces tengo círculos verdes, círculos rojos. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque tengo toda su tendencia. Puedo conectar toda su tendencia y puedo empezar a simular. Oye, ¿y si muevo a este? ¿Qué le pasa al resto de la organización? Voy a hacer un nuevo proyecto de transformación cultural y Pedro no me va a apoyar. ¿A quién se lleva de corbata? ¿A quién arrastra? Entonces empiezo a hacer una simulación. A eso le llamamos Machine Learning. Bueno, aquí hay un ejemplo diferente de correlaciones. Y una vez que hice esto, yo sé que la muerte por PowerPoint es muy dolorosa, va a salir mucho texto, no se las voy a dejar que la lean, pero una vez que hago yo esto, yo puedo decirle a la inteligencia artificial, ya hice mi visualización, ya hice mi predicción, ya tengo mis modelos, recomiéndamelo y dímelo en español. Alguien, creo que era Merlín, hablaba arameo en una de las conferencias de la mañana. Y entonces el robot, así se llama, es un robot, me puede contestar la pregunta que yo le haga, porque tengo toda la data controlada. Vamos a ver un ejemplo. Aquí Irene creo que me va a ayudar un poco con la conversación. Bueno, perdón. Pedro
es el director de RH de una empresa, van a implementar un ERP. ¿Saben qué es un ERP todos? ¿Sí? Pero también tiene un problema de transformación cultural, quiere regresar a los básicos de la transformación cultural. Es bien importante porque como Pedro tiene ahora todas estas herramientas, puedes empezar a pensar en la persona. Vamos a empezar a hacer esto people-centric, en vez de estar enfocándonos en todas las medidas y todos los cambios. Más o menos para que vean, sus problemas son dos. El primero es que el ERP va a cambiar 150 procesos, le va a costar X número de millones, va a tener número de usuarios y tiene todo este tema que tiene que ver con la implementación, la resistencia al cambio, los cambios de procesos, la documentación, etc. Pero además, su jefe, porque como estamos cambiando las reglas, su jefe se le acerca y le dice, oye, pues si ya vamos a hacer eso, de una vez cambiemos a toda la empresa. Vamos de regreso a back to basics con nuestros valores de la organización. Pero el problema que tiene es que la información que tiene enfrente de él se ve así. Y como se ve en barritas y en pies y son promedios, no tiene ni la más remota idea de cómo hacerlo. Pero no tiene el insumo con el cual interpretarlo. Irene, ¿quieres tú hablar un poco de las preguntas que aquí salen? Dale. Pobre Pedro, ¿no? Qué situación tan crítica. Si les suena a alguno de ustedes estas situaciones, si han tenido implementaciones tecnológicas grandes en sus organizaciones, sí, proyectos de a 2 años. Y Pedro mirando ese laptop, ¿no? Con esos cuadros que no le daban nada. Pues estas preguntas se está haciendo Pedro, ¿no? ¿Quiénes serán los colaboradores, promotores y resistores del cambio? Los que me van a ayudar, los promotores y los que me van a hacer resistencia. Sería interesante saberlo desde un inicio, ¿no? ¿Quiénes son realmente, si hemos elegido a las personas del equipo adecuadas? También se pregunta, ¿cuáles son las variables que impulsan o detienen esta adopción? Aparte de todo el tema cultural que también le ha pedido su jefe, claro. ¿Qué cambios debe hacer la empresa y con quiénes para acelerar este proceso de adopción? Es decir, una vez que sé quiénes van a ser mis promotores, voy a poder acelerar muchísimo esta transformación. ¿Y cuáles son las áreas de las empresas que están mejor preparadas para este cambio y cuáles menos? Es decir, necesito ver no solamente a las personas, quiénes son los promotores, detractores, sino además quiénes son esas áreas, ¿no?, que sí están involucradas y que sí piensan que esta transformación les va a llevar al propósito que buscan. Vamos a verlo. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño diálogo entre Irene y yo, a ver si logramos con ustedes. Pero yo creo que primero igual deberías de hablarles un poquito del Readiness to Change. Ahí voy. Vale. Entonces yo voy a hablarles de qué se ve en el tablero y voy a empezar a hacer algunas conjeturas, seguramente quedará en arameo, pero luego Irene me va a ayudar a que se vea cómo se aplica a una organización como ustedes. Entonces, bueno, esto le llamamos Readiness to Change. En Olivia nos lo presentamos, nos dedicamos a la transformación cultural. Una de las cosas que podemos hacer es medir si el éxito de un proyecto, de un cambio, va a aplicarse o no, va a pegar o no. Bueno, entonces yo veo un tablero y lo primero que veo es que la probabilidad de aceptación del cambio de toda la empresa es del 49%. Si yo me voy a Las Vegas mañana y tengo 49% de probabilidades de ganar mi apuesta, no apuesto. Porque no son 3 pesos. Entonces lo que quiero es mejorar mis probabilidades, porque sí quiero ganar la apuesta. Lo segundo que veo es que el equipo de proyecto tiene 37% de probabilidades. Peor aún, como dicen en francés, en la madre. Porque ¿cómo le vamos a hacer para que el equipo de proyecto que debería estar adelante está atrás? Aquí empiezo a tener algo de insights. ¿Qué compone esta probabilidad? La componen 3 elementos y los vamos a pasar muy rápido. Lo que llamamos adopción del cambio, que es un ADKAR, el ambiente para el cambio y la alineación entre áreas. Irene, ¿quieres decirnos cómo esto funciona en la vida real? Bueno, lo primero es deciros que como estábamos aquí presentando, hemos puesto las pantallas, pero pues esto es toda una herramienta, ¿no?, que entras con tu usuario y tu password,
cualquier persona de RH, de gestión del cambio, puede entrar e ir monitoreando en cualquier momento en dónde estamos, ¿no? Vamos a explicar solamente las principales, yo creo que, funcionalidades, y se va adaptando a todo el proceso de gestión del cambio. Aquí están viendo estos pulsos. Quiere decir que en proyectos de implementación o en proyectos de cultura que realmente hay varias iteraciones, podemos ir viendo, ir midiendo cómo va cambiando este dashboard principal y todo lo que vamos a ir viendo, ¿vale? En este primer dashboard yo lo que veo es eso, digo, pues como ha dicho Joel, qué raro, o sea, esto sí fue un caso real y es algo muy excepcional, que yo he decidido un proyecto, un equipo de proyecto y resulta que tienen menos probabilidad de aceptación que toda la organización. Fue algo que cuando salió en el primer pulso dijimos, bueno, qué bueno que lo estamos haciendo de esta manera, porque con el trabajo cualitativo todavía no lo habíamos percibido tan claro, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a este primer cambio? Dices, bueno, voy a volver a mi equipo de proyecto, voy a volver a analizar los key users, voy a volver a analizar a los product owners, voy a ver realmente el liderazgo, ¿no? O sea, no voy a seguir hasta que no entienda un poquito el por qué este equipo, que realmente tiene que ser mi promotor e impulsor, está por debajo del porcentaje que toda la organización. Eso sería, por ejemplo, unas actividades tácticas que podríamos empezar a hacer según vemos este dashboard, ¿no? Y yo creo que aquí el valor es eso, es trabajar siempre con estas gafas bifocales, ¿no? Con la manera cuantitativa, con los datos y predictivos, pero también cualitativo. Es decir, si yo veo este dato, pero pues no tengo todo este don, esta cercanía de conocer a mis key users, de acercarme a los procesos, todo el trabajo que hacemos desde RH y gestión del cambio, pues no sería suficiente, ¿no? Entonces, justamente este valor es analizas, ves y tomas acciones de manera cualitativa y muy centradas en las personas, ¿vale? Y además, Irene, este caso, podemos hablar de un ejemplo como este, donde hay 47,000 colaboradores en 18 países. No hay manera de llegar con focus groups y con entrevistas a ese alcance, pero con la data sí. Entonces yo le doy clic y digo, bueno, probabilidades, porque les voy a hacer una pregunta. Déjenme ver con quién puedo participar. ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? Mauricio, ¿traes una moneda? ¿No? ¿Quién trae una moneda de 1 peso, de 10 pesos, de 5 pesos? Aquí tenemos un colaborador. Un aplauso para el colaborador. Muy bien, gracias. ¿Pero tú la vas a usar? No, tú lo vas a usar. ¿Cómo te llamas? Jaime. Jaime, ¿cuál es la probabilidad de que caiga águila o sol? 50%. ¿50%? A ver, tírala. Sol a las águilas ni en volado. ¿Qué cayó? Sol. Sol. Hazlo una vez más. Águila. Ok, si vamos 50-50. Una más. Tendría que ser muchos más para que se cumpla. Es correcto, no es 50-50, porque las variables no son dos. La variable no es águila o sol. Las variables es la moneda, su estilo, una cayó en el piso, una cayó aquí arriba, si le tira con el dedito así o si le hace así, si la cacha en el aire y la voltea. Hay muchas variables que, gracias Jaime, hay muchas variables que determinan la probabilidad. La probabilidad de éxito de un proyecto, nosotros la estamos midiendo principalmente con 3 variables. La primera le llamamos ADKAR. El ADKAR es un proceso cronológico. ¿Cuántos conocen ADKAR? Levanten la mano. No. Veo muy pocos. ADKAR es un estándar dentro del proceso de cambio. Y nos dice, en orden lógico, que cuando yo voy a hacer un cambio, el que sea que vamos a hacer, lo primero que tienen que vivir la gente es que tienen que estar conscientes que hay que hacer un cambio. Eso le llamamos awareness. Cuando la gente está consciente que tienen que hacer un cambio, tienen que desear hacer ese cambio. Una vez que desean hacer ese cambio, tienen que conocer cómo van a vivir una vez que el cambio pase. Ese conocimiento se tiene que convertir en una habilidad y luego esa habilidad tenemos que hacerla sostenible. Este proceso, que lo describí, que voy siguiendo las fases de acá, pues tiene un orden lógico. Entonces, mi probabilidad de aceptación en un pulso 1, que es decir, que apenas vamos a empezar,
me dice que la gente debería estar consciente del cambio. Con eso me compone mi probabilidad. ¿Quieres? Este caso es de un hospital, bueno, son 4 hospitales en México. Y sí, claro, como dice Joel, ves aquí el dashboard claramente, estamos en el primer pulso, habíamos hecho el kickoff, habíamos empezado a trabajar con comunicación, había salido el primer boletín y pues sí, coincide, equipo de proyecto, total organización, vamos bien, awareness, empiezan a entender que va a haber un cambio, que es una transformación, lo que fuera. Ahorita, si ven acá, puedes ver rápidamente otro insight rápidamente en el conocimiento, ¿no? El equipo de proyecto cree que la organización no tiene conocimiento, pero la organización está muy optimista, cree que van muy bien en todo porque en general pues se ve como una manta, ¿no? La organización se cree que están bastante organizados, pero el equipo de proyecto no cree eso y sobre todo en la parte knowledge. Entonces aquí también primer insight cualitativo donde vamos a empezar a trabajar y decimos, claro, son hospitales, ¿no? ¿Qué diferencias puede haber entre los roles de back, enfermeros, doctores? Sí creo que capacitaciones va a ser un punto muy importante, ¿ok? Y sí, realmente había un porcentaje muy grande, por ejemplo, de enfermeras que no habían encendido un ordenador, una computadora en su vida, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Cambias la estrategia. En vez de empezar knowledge en el modelo ADCAR después de Desire, estamos en el segundo pulso y estamos ya trabajando mucho en knowledge, entendiendo cuál es el nivel de madurez digital, quién sabe, quién no sabe, para que cuando llegue, pues ya todos tengan como una base mínima parecida, ¿no? Este es un ejemplo de cómo te va ayudando este rápido análisis. La siguiente variable le llamamos ambiente para el cambio. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6 voluntarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De preferencia de atrás. Vamos, no todos a la vez. Bueno, tenemos, Jorge. Venga, Jorge, ¿quién más? Vamos, vamos. Ya se quedaron dormidos después de la comida. Pues hay que decir, si no. Jorge, Adelante. ya te vi levantar la mano, ven. ¿Quién más? Irene y yo somos. Aquí tengo otro. Venga, gracias. Por 3. favor. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Uno más. Vamos. Acá. ¿Quieren subir aquí conmigo? Ok, nos vamos a poner en un círculo. Nos vamos a imaginar que estamos deteniendo una cuerda. ¿Ya estamos en círculo? Vamos a suponer que estamos agarrando una cuerda. La instrucción es, todos al mismo tiempo tenemos que dar un paso de exactamente 1 metro, no más, no menos, en el mismo momento. ¿Están listos? Cuando yo cuente 3, 1, 2, hacia atrás. 1, 2, 3. Lo que debió haber pasado es que todos debimos de haber dado un paso de exactamente 1 metro, ¿están de acuerdo? Pero yo fui bien gandalla, porque como yo ya me sé de qué se trata el ejercicio, pues yo jalé más. Pero la cuerda mide 1 metro, la cuerda mide lo que mide. Si yo me puse de gandalla y jalé más, ellos no pudieron jalar la misma distancia. Esto le llamamos equilibrio. Gracias, gracias a todos. A esto le llamamos un equilibrio. aplauso, ¿no? A esto le llamamos equilibrio. Y cuando queremos medir ambiente laboral, necesitamos que haya un equilibrio. Porque ¿de qué me sirve sacarme 10 en innovación? ¿Ya acabé? Me cuelgo mi medallita de oro y nos vamos a la Olimpiada, porque ya tengo 10 en innovación. No termina nunca. Tendré que tener un 11 y luego un 12. Por lo tanto, el 10 no me dice nada. ¿Qué pasa? Que tenemos que lograr un balance, un equilibrio, porque si una dimensión no está en balance con la otra, se vuelve un gandalla como Joel, porque le quita espacio a la otra. Entonces lo que tenemos que lograr es que estén en perfecto equilibrio. Aquí las variables que tenemos de liderazgo, innovación, competencias para el siglo XXI. Agilidad, cultura y manejo de riesgos, busca el algoritmo medir su balance. ¿Quieres explicar algo más? Sí, no importa tanto el número, sino eso es ese equilibrio. Y aquí, por ejemplo, una vez más vemos, ¿no? El equipo de proyecto creen que traen una cultura bien fuerte, que lo tienen así, ¿no? Todo
bastante bien Como el tiempo. balanceado, pero la realidad de la organización vemos que el liderazgo es como Joel, un poco gandalla, está estirando mucho y lo que nos está pasando es que nos estamos quedando sin cultura. Imagínate empezar a hacer un proyecto de transformación o de una implementación tecnológica cuando no tienes unas bases de cultura claras dentro de la organización. Pues estamos corriendo mucho riesgo, ¿no? Bueno, de aquí nos podemos poner bien creativos, ¿no? ¿Cómo distribuyo en mi campana de Gauss yo todo? Entonces yo puedo medir a la gente en la campana de Gauss y decir, bueno, pues Cindy Torres es un early majority. Pero yo quiero que la gente adopte, yo quiero saber su comportamiento futuro, cómo los voy a mover de un lugar al otro. Para poderlos mover de un lugar al otro entra un modelo predictivo. Entonces yo voy a hacerles una analogía más de lo que es una predicción. Yo tengo una cajita de madera, la voy a aventar al agua. ¿Se va a hundir o va a flotar? ¿Cómo te llamas, perdón? Héctor. ¿Se va a hundir o va a flotar? Sí, pero lo hiciste así de, pues, de madera va a flotar. Nos pasa lo mismo con la predicción. La verdad es que creemos que va a flotar porque es de madera, pero como tal, seguros no estamos. Y no estamos porque depende de si la avienta Héctor o si la aviento yo, no es lo mismo. Si la madera es pesada o está ligera, no es lo mismo. Si mi cajita está rellena o está vacía, no es lo mismo. Si la aviento al lodo, o que si la aviento al agua de sal, o si la aviento al río, esas cosas van a afectar si la cajita va a flotar o no. Entonces lo que yo tengo que hacer es pequeñas pruebitas para ver qué haría que mi cajita flote o qué haría que mi cajita se hunda. En vez de cajita, yo quiero saber qué haría que mi clima organizacional flote o mi clima organizacional se hunda. ¿Qué haría que mi cambio flote o mi cambio se hunda? En este caso, las barras rojas harían que mi cajita se hunda, las barras azules harían que mi cajita flote. Si yo leo el cambio se enfrenará en la organización porque las personas consideran que los proyectos van a afectar, está hablando de mañana, ya no está hablando del promedio, está hablando de en futuro, entonces puedo empezar a hacer un plan de acción muy directo. Esto tiene que ver de nuevo con cultura y un ejemplo de un plan de acción. Irene, no sé si quieres comentarlo. Es que nos quedan 4 ya. Sí, ya. Sí, ya me está regañando Ivonne, me está mirando así que ya me está impactando. Ya que Así se acabamos. ¿No? ¿Sí? ¿Ya Sí. es el último? No, Bueno. faltan 2 slides, pero da tu ejemplo y ya los doy rápido. Bueno, pues aquí es eso, justamente esta predicción está muy relacionada, es el mismo cliente, justamente con el tema de cultura. Como no le estaban dejando avanzar en la cultura de la organización, algo que ya nos está prediciendo el modelo es justamente eso, ¿no? O sea que estamos teniendo ahí un riesgo muy grande, ¿no? Bueno, y podemos seguir dándoles ejemplos de cómo funciona esto. Me gustaría, si nos quedan 4 minutos, llegar a conclusiones. Primero, ¿el cambio se puede medir? Sí. Y no solo el cambio, ¿se puede medir el comportamiento humano? Sí. Inclusive se puede predecir. Esto ayuda a que tengamos mayor impacto, a que dejemos que la tecnología haga el trabajo por nosotros de medir y nosotros hagamos el trabajo de pensar. Si a mí me preguntan, y me acuerdo en la mañana uno de los puntos que se hablaba en el panel, interesantísimo el panel, hablaban del miedo a la inteligencia artificial, que la máquina haga lo que el hombre va a hacer. Yo les puedo decir que la inteligencia artificial no va a reemplazar el trabajo de ninguno de ustedes. Pero personas que sepan usar la inteligencia artificial, sí. La optimización es una manera de que los recursos que tenemos, Irene me ayudaba con ejemplos, vayan dirigidos a mejorar, a resolver, no a la medición. Podemos ser muy quirúrgicos y trabajar con bisturí en las estrategias cuando usamos de alguna manera la parte cualitativa y cuantitativa junto. Última reflexión y con esto los voy a dejar.
Todo esto genera un cambio muy importante y tenemos un desafío como industria, me refiero a recursos humanos, no solamente a la industria petrolera. Y es que no la podemos detener, hablamos de algunos conceptos de lo que es la inteligencia artificial, pero los que la estamos haciendo, me incluyo, tengo 2 maestrías, tengo 10 certificaciones, soy muy caro para estar haciendo el trabajo del blue collar del día de hoy. La minería de datos lleva la palabra minería. Juntar datos es como los que están soldando. El concepto del blue collar de data analytics cambió. Y yo les pregunto, lo voy a dejar como reflexión, si nuestras universidades y nosotros como organizaciones estamos preparándonos para dedicarnos a pensar con la tecnología, a tomar las decisiones con la tecnología, o si la estamos dedicando el tiempo a hacer estos análisis, que para eso tenemos a la inteligencia artificial. Irene, no sé si quieres dar un comentario de cierre, si no, gracias por ayudarme. Muchas gracias por su tiempo, por escucharnos.